Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol, enviándoles muchas bendiciones como siempre a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren todos bien. Estamos el día de hoy aquí en el local, lo que es en el tejar y la subida a los tubos. Estamos con mi querida Sofi, como siempre, ella apoyándonos también para que ustedes también tengan conocimientos y sepan lo que es la medicina ancestral. En esta ocasión les voy a indicar lo que es el masaje de contracturas. ¿Qué es el masaje de contracturas? Como a veces me preguntan algunos de mis pacientes, es sacar todo lo que es el estrés. Entonces nos vamos a enfocar más el día de hoy lo que es en el cuello y los hombros, porque realmente están padeciendo mucho la gente con estas dolencias, ¿ya? Mi querida Sofi, vamos a comenzar. Acuéstate la cabeza para el lado de acá arriba y boca abajo, ¿ya? Como siempre les he dicho, hay que tener mucho cuidado con los pacientes, que ellos también estén súper cómodos para poder realizar este tipo de masajes. Ponga las manitos para atrás. Exacto. Miren, entonces vamos a trabajar primerito, como les dije, nos vamos a enfocar, claro que todo el cuerpo, pero vamos a enfocarnos más en esta partecita de aquí. Esto, la parte de aquí de los hombros y la partecita de este huesito que tenemos de aquí, que nos dirige todo lo que es a la columna. Este huesito de aquí, las personas se tienen aquí ya un salidito, como yo les digo, tienen una pequeña joroba. ¿Por qué? Porque ya se contrae mucho, no se hacen sobar y vienen totalmente las dolencias profundas en el dolor de lo que es esta parte del huesito y va toda esta parte ya del cráneo. Entonces nos vamos a enfocar, como eso les he dicho, tenemos aquí la oportunidad de que nuestra querida Sofi también nos ayuda para poder demostrar y a la vez ellas también se van sanando. Entonces aquí tenemos lo que es aceitito de naranja. Yo trabajo solo con aceite de naranja porque es un aceite también que les ayuda a relajar. Entonces vamos a explicarles todo esto, ¿no? Recuerden que Maritza Pangol está para capacitación, para que ustedes también puedan ayudarse en cualquier parte del mundo que estén. Ustedes pueden ayudarse siquiera con esta base para que puedan sentir la relajación. Entonces, miren, ponemos un poquito más. ¿Por qué? Porque no queremos que la piel se lastime. Hacer masajes sin aceite no es recomendable. Bien, vamos a poner un poquito. Como les dije al comienzo, estamos aquí en mi local. Entonces aquí tenemos todo lo adecuado. Entonces yo puedo observar, por ejemplo, en mi querida Sofi tenemos una contractura a nivel del, miren, estas partes de aquí, de los hombros y la paleta. Esta parte de aquí, ve. Esta parte de aquí. Entonces vamos a trabajar un poquito de analgésico para que le pueda desinflamar y pasarle ese dolor que tiene. Esta partecita de aquí que yo les llamo las paletas, estas partes de aquí. Entonces vamos a sobar. Al mismo tiempo hay que hacer la presión. Miren, yo hago la presión y con la otra manito le hago la relajación, porque hay dolor y hay que hacer pasar ese poquito de dolor que hay ahí por la inflamación. Entonces vamos a la otra paletita, que esta paletita de acá le veo más inflamada, le siento más inflamada. Entonces, sobamos con bastante precaución. Exacto. Esta partecita de aquí de los hombros. Miren, esto de aquí sí padecen bastantes personas, entonces aquí hay que sobar con cuidado, como siempre les he dicho, con la yemita de los dedos, no con nudillas. Con nudillas provocamos más la inflamación. Entonces vamos relajando de la media espalda para arriba. Es una presión aquí en la parte del huesito que va a la columna. Ahora, mi Sofía, un poquito vamos a poner la cabeza recta. Miren, esta partecita es de aquí, lo que yo les decía al inicio. Mi querida Sofía, no tenemos aquí todavía este absceso que yo digo, esta montañita o esta joroba, como ustedes me entiendan. Esta partecita de aquí viene a alzarse y es un dolor que es inaguantable. Entonces, para evitar ese tipo de dolencias, apenas ustedes tengan, hay que sobar para que no se vaya alzando más.
Entonces esta partecita de aquí es lo que va doliendo. Entonces vamos sobando también toda esta parte de aquí. Eso. Entonces vamos a girar la cabecita y también vamos a sobar por la parte de los oídos. Aquí también quiero darles una explicación porque realmente es preocupante, porque hay muchas personas que realmente van con estos dolores fuertes y a veces no saben por qué. Estas partecitas de aquí hay que tener cuidado. Tenemos el huesito de aquí de lo que es de la quijada, del huesito grande que decimos. Esto de aquí, cuando ya vienen estos dolores por detrás del oído, o la parte de aquí, como les dije, del huesito, es porque ya tenemos algún problema de alguna parálisis facial. Puede ser que se venga la parálisis, o como puede ser que haya tenido. Queda sentido. Miren, esta parte de aquí hay que tener cuidado, hay que dar una sobadita, y si es que hay que apretar un poquito y quedamos bien, ¿ya? Entonces, miren, sobamos con bastante precaución, también sin hacerle daño, hay que tener mucho cuidado. Miremos al otro ladito también para completar la partecita de que eso no se quede este dolor aquí profundo. Hay otra cosa también, que a veces tienen esas dolencias de los oídos. Hay que tener mucho cuidado con las caídas. Esa parte también quiero hacerles de saber que hay muchas personas que ya van perdiendo también lo que es el oído, no pueden escuchar bien. Entonces eso es debido, hay muchas personas que tienen caídas de niños o a veces ya también de adultos, entonces se nos viene a dañar el tímpano, y eso también es fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado en la vida y tener la sanación al tiempo correcto. Eso. Miren. Entonces con esto ayudamos bastantísimo a que el paciente vaya recuperando la salud. Eso. Mire, hemos trabajado lo que es la espaldita y la parte de los hombros. Aquí vamos también a explicarles un poquito la parte de aquí de la cintura. Es otro problema también que tenemos, que las personas padecen mucho de este dolor. Esto es provocado por malas fuerzas, esta parte de aquí, que a veces se nos viene a inflamar. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, hay que sobar a tiempo, evitar las hernias, para que no haya complicaciones con el tiempo. Miren. Siempre revisando que no haya una abertura de las costillitas también. A veces tienen caídas fatales, entonces esas partes de aquí también tienen dolores, entonces hay que tener mucho cuidado también. Miren. Eso. Aquí se va revisando siempre que el paciente viene, siempre se le revisa, se le va viendo qué problema tiene. Por eso es que me gusta hacer el masaje completo, para poder darme cuenta qué es lo que tiene. Vamos por las partecitas de los pies. Miren, así mismo vamos trabajando, poniendo aceitito para que podamos nosotros ir sobando y viendo qué es lo que estamos mal. Por ejemplo, yo aquí me doy en cuenta en esta parte de aquí, cuando yo trabajo aquí, entonces aquí nomás puedo ver si está bien la rodilla o si es que está mal. Las personitas que trabajan así de pie todo el día, esto es recomendable darse unos masajitos en la noche. Unos buenos masajitos, sea con manteca de cacao o con cualquier aceitito. Todo lo que es las pantorrillas. ¿Por qué? Porque esto se nos inflama bastante cuando trabajamos de pie. Miren, aquí vamos con todo el cuidado, tomando lo que son plantas de los pies también.
Y vamos a hacer un estiramiento, que esto nos ayuda bastante, lo que es la presión aquí. A veces cuando tenemos unas dolencias, en hacer esta presión nos ayuda a aflojar lo que es la parte de la rodilla, y a la vez, como ustedes me ven sostener, la parte del tobillo, de repente hay un aflojamiento en lo que yo jalo. A veces hay muchas personas que les suena y es suficiente para que lo que es el tobillito esté bien. Sí, miren, suavito, con cuidado. Eso. Y aquí agarramos conjuntamente y jalamos y hacemos una leve presión. Eso. Eso. Aquí vamos revisando también, de repente tenga lo que son los famosos espolones, los huesitos que van saliendo. Eso yo me he llegado a dar en cuenta es cuando a veces las personas trabajan mucho de pie, utilizan lo que es tacos, zapatito con taco o con plataforma, viene a dañar todo esto. Pero bueno, aquí no vemos nada. Eso. Son los famosos espolones que a veces a muchas personas también les duele, pero eso también a tiempo sí hay cura, sí hay cura. Eso. Miren, entonces hemos trabajado y le hemos dado la explicación de los hombros. Ahora vamos a darnos la vuelta a mi querida Sofi para explicar la parte de adelante con cuidado. Eso suavito, no hay apuro, como siempre les he dicho a todos mis pacientes, tómense el tiempo que ustedes necesiten, porque en esa parte también, que a veces hay personas que producen mucho lo que es el sueño, entonces levantan, están atrasados, se levantan, se van de una, se botan, y vienen también los problemas de los cimbrones. Hay que tener también bastante cuidado. Aquí vamos a sobar. Bajemos nomás la manita, mi Sofi. Vamos a poner aquí también en la barriguita para irles explicando también. Es bueno saber también que la gente también se va encaminando, dándose en cuenta lo que es la medicina ancestral, la medicina natural, para que ustedes sepan, porque a veces muchas cosas que nuestros queridos compañeros médicos también a veces no saben, entonces puede ser que con nosotros también se curen. Entonces vamos de la parte de la mano de la medicina general y la ancestral, ¿no? Aquí le estoy dando unos leves masajitos. Hay personas que, por ejemplo, padecen de aires. ¿Qué son los aires? Vienen unos sonidos por acá, vienen unos sonidos por acá, y a veces, muchas veces, molestan la parte de la espalda. Entonces, lo que yo hago a veces también, estos masajitos en la barriguita para que les ayude. O a veces hay las personas que no tienen bien la digestión, entonces a veces se estreñen. Estos masajitos, y adicionalmente dándoles unas agüitas y unos aceites que se tomen, les ayuda bastante para lo que es el estreñimiento. Entonces aquí también verificamos que de repente no tiene pulsario, pero en esta ocasión estamos bien con Sofía. Entonces este masaje de contracturas a mí también me ayuda bastante a revisar todo que esté bien. Miren. También quería explicarles esta vez aquí. Hay personas que van perdiendo el apetito. Hay personas que tienen, por ejemplo, un exceso de necesidad de tomar agua. Pierden el apetito y toman demasiada agua. Lamentablemente hay muchas personas que han acudido a muchos médicos y no se ha encontrado qué es lo que tienen, y se van perdiendo peso, se van cambiando el color de la piel. Es porque es el movimiento del intestino. Hay muchas personas que han escuchado lo que es el chungo. Antiguamente nuestros taitas nos han explicado que ellos pusieron esa palabra, y esa palabra se tendrá que seguir.
pero en la realidad lo que se mueve es el intestino. Entonces, a veces, por ejemplo, si tienen una caída fuerte, excesivamente fuerte, entonces, ¿qué pasa? Como nosotros, nuestros intestinos no tenemos sujetado absolutamente a nada, entonces, ¿qué pasa? Que el intestino se mueve, se va para acá adelante, pasa todo acá adelante, o se va y se incrusta mucho en lo que son las costillas, entonces esas tienden a tener esos malestares. Entonces yo siempre hago lo que es de sobales, todo, tratar de colocar bien, tenerles bajadito, amarradito un tiempito, y con eso vuelven a estar bien, ¿no? Recuerden que también el movimiento del intestino, el shungo, más conocido como shungo, también hay en personas adultas, en todas las edades. Eso ya es dependiendo de la calidad de vida que tengan. Eso. Ya, vamos por los piecitos. Que vamos revisando, yo voy pasando la manito, vamos revisando las rodillitas. Miren, aquí estamos bien. Revisando aquí las rodillitas, eso, que no tenga ningún problema. En los deditos también, estas partes de aquí también siempre ha sido fundamental sobales, porque aquí, mire, aquí tienen una reacción fatal cuando tienen mucho estrés incrustado en lo que es el cuello, pegan un grito. Estas partes de aquí, eso. Entonces esto de aquí también aquí le dando relajación para que nos ayude. Viendo cómo está el tobillo. Eso. Ustedes simplemente que si que necesitan un masaje de contractura, de relajación, simplemente basarse a sobar, que eso también nos ayuda bastante, sobre todo si es que sobamos con una pomadita que desinflame, nos ayuda bastantísimo para estar bien. Eso. Aquí también vamos a doblar y vamos a hacer un estiramiento, porque aquí vuelta a veces, como hicimos del lado anterior, esta partecita de aquí es lo que nos ayuda a ajustar. En este caso es esta parte de aquí, de la rodilla. Pues al hacer esto, a veces cuando hay solamente una desunión, entonces ya podemos hacer. Sofi, manténgale suavito el pie ya, suavito, sin hacer presión. Mire, entonces aquí también podemos hacer un estiramiento, pero eso, con un golpecito al último para que nos ayude a estirar tendones sobre todo. Muy bien, vamos por la partecita del cuello. Esta es la parte que más no les gusta a mis pacientes, porque aquí es lo que estamos con más dolencias la mayoría. Miren esta partecita de aquí, ve. Es lindo realmente tener la oportunidad de llevar nuestra sanación a todos los países, para que ustedes también tengan una guía de vida con lo que es la medicina ancestral. Entonces, miren, esta partecita de aquí es que cuando a veces me dicen, Maritza, no puedo mover el cuello, se nos tensiona esta parte, se nos tensiona esta parte, se nos tensiona esta parte de aquí. Entonces, con aflojar, con una pequeña sobadita, entonces nos ayuda bastante. Pero recuerden siempre la presión y siempre la relajación. Eso. Eso. Vamos a virar al otro ladito. Eso. Igual aquí la presión y la relajación. Presionamos de nuevo. Eso. Aquí estamos con un exceso de estrés, Sofía. Eso de aquí siempre también reviso, que no haya mucho dolor. Eso. Entonces vamos también de pasito a sacar un poquito de soles ahí. Hay muchas personas que se les puede hacer eso, otros sentados. Entonces, es solamente acomodarnos al trabajo. Eso. Eso, y sacamos un sol.
Miren, cogemos pequeñas. ¿Qué son los soles? Los soles son los que nosotros mismos nos exponemos a veces a esa radiación fuerte, que eso se nos acumula y a veces viene a quemar toda esta parte de aquí o a veces vienen los dolores fuertes de cabeza. Eso. Eso, ahí sacamos otrito. Vamos por acá, para que ya, si ha tenido dolores de cabecita, vaya a pasar. Eso, aquí sacamos otrito. Vamos por acá. Pero así mismo vamos dando un poquito de relajación, a ver si queda un poquito medio sentido el cuero cabelludo, hay que tener bastante cuidado. Aquí lo que podemos es sacar soles, parte de adelante. Eso. Eso, aquí sacamos otrito. Aquí estamos con otrito. Eso. Eso. Miren, solamente sacamos un mechoncito, envolvemos el dedito y jalamos. Un pequeño estiramiento, ¿no? Un mechoncito, jalamos. Eso. Eso. Siempre analizando qué tipo de cuero cabelludo tiene para hacer esto. Y si no, simplemente hasta acostadita usted puede hacer esto y sacar de esta manera. Bien. Eso. Y ayuda a salir. De eso les digo, siempre recordando en hacer un análisis del cuero cabelludo. Si es que veo unas personas que tienen muy sensibles, mejor no hacer eso, ¿ya? Sino ya con todo el cabellito. Eso. Vamos a hacer un estiramiento en los brazos. Miren, a veces hay personas que tienen estos dolores, estas partes de aquícito, las articulaciones, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto también hay que tener un análisis de ver si de repente tenemos problemas de huesitos, cualquier enfermedad, gastritis, todas esas cosas, hay que tener mucho cuidado y siempre tener una revisión, a ver cómo va. Por ejemplo, en este caso, Sofía tenemos totalmente rectito, pero hay muchas personas que tenemos ya desviamientos así de huesitos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Eso, la partecita de la muñeca también revisale. Vea, aquí estamos una abertura. Vea, sonando la manito. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Estiremos. Vamos a hacer una revisión aquí también la muñeca. Este problema tenemos también a veces con las personas que pasan mucho en las computadoras, entonces siempre hay que hacer esa revisión. Que no haya aflojamientos. Eso. Y el estiramiento. Muy bien. Vamos a sentarnos, mi Sofi. Eso, ya. Sentémonos nomás ahí. Ya. Entonces, como ustedes pudieron observar, yo acostadita a Sofía en esta vez acostadita, le saqué lo que son los soles, ¿no? Eso. Vamos a sacar lo que es las cuerditas del cuello, relajadita. Eso. Suavito, relájese. Eso. Esto siempre con cuidado. Si la persona se relaja, se puede sacar esas cuerditas. En caso contrario, no. Ay, perdón, Sofía. Le sacamos el aretito. Vamos a guardarle por el pasito. Eso siempre me pasa con mis pacientitos, de que le saco los aretitos. Vamos a guardarle acá. Eso. Dar un poquito más de relajación al cuero cabelludo. A veces hay personas que me dicen, es como que algo, como para que ustedes me entiendan, dicen, es como que me hirviera una olla aquí y se siente esas partes de aquí, entonces es a veces por mucho estrés ya las arterias no aguantan. Vamos a hacer un estiramiento fuerte para arriba. Eso, otra presión. Eso. Eso, revisando si no queda una cuerda. Revisando. Eso, gírele nomás, gírele. A veces tenemos cuerditas en la parte de atrás. Eso también nos ayuda a girarla y ver si es que hay ahí. Eso. Estar pendientes de eso. Listo. Entonces, vamos a
a purificar un poquito con la colonia dulce para que le quite un poquito también de malas energías. Apercíbanle nomás. Eso. Eso, mi Sofía. Ahí relajadita. Eso. Hacer unos estiramientos en los brazos para que esto no quede incompleto, entonces nos faltaría aquí, ¿no? Relajadita, suavito, sin tensión. Eso. Sin tensión. Eso. Entonces, miren que hemos trabajado súper que bien todo el cuerpo, mi Sofi. Hay partecitas que sí tenemos que seguir trabajando para que no tenga dolencias, ¿ya? Entonces, miren. Hemos hecho todos estos estiramientos, hemos sacado todas estas contracturas, hemos sacado soles, que se va a quedar totalmente relajada. Eso. Siempre les he dicho que cuando hay cabellos muertos también, o sea, cabellos que ya están ahí, hay que sacar sin miedo. Ya también estamos con este problema de la caída de cabello a nivel de todas las personas, entonces hay que tener también cuidado con eso, utilizar un champucito que no tenga mucha sal y sobre todo tomar vitamina E, que nos ayuda bastante a controlar lo que es la caída, la pérdida de cabello, ¿ya? Miren, hemos hecho un masaje de contracturas. Ustedes pueden observar en este video cómo Maritza Pangol realiza su trabajo aquí en el local. Como les dije, gustosas de atenderles. Recuerden siempre que agendar con anticipación su turnito y también no se olviden de revisar todas nuestras redes sociales, ASMR Online, que estaremos gustosos de seguirles compartiendo nuestros conocimientos sobre la medicina ancestral. Les recuerdo también que estamos ubicados en la calle del Tejar y la subida a los tubos, o si no, lo que es en la Asociación Hermano Miguel, lo que es en la Feria Libre. Gustosa de atenderles a cada uno de ustedes. Les agradezco de todo corazón. Hoy está una nueva oportunidad con ustedes, Maritza Pangol.